Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y para todo el mundo. Junto a Claudia es un gusto encontrarnos todos los jueves aquí por FM Mantra en este nuestro programa acerca de la temática OVNI, una temática que nos apasiona, que nos lleva a investigar y que entre todos vamos encontrando algunas respuestas. Y las otras veces hablábamos de las razas, las distintas razas alienígenas, y recordábamos el caso tan famoso de Philip Snyder, que tuvo esa lucha, ¿no es cierto?, Sí. allí en las bases subterráneas en Estados Unidos con algunos reptiles, ¿no? Con estos ETs que se le presentaron hostiles, y bueno, tuvo un enfrentamiento inclusive con militares que estaban con él trabajando allí en las bases subterráneas, y él pudo inclusive enfrentarse a uno de ellos, dispararle, y lo cual le ocasionó heridas muy graves. Ya hemos contado la historia de Snyder, para quienes lo quieran ver, está en toda la recopilación de nuestros programas. Sí, es interesante porque él, a través de su testimonio, fuera de lo que sería la estructura donde él se manejaba, él fue un outsider, pudo dar a conocer al mundo la existencia de estas razas en forma tangible, es decir, él daba testimonios de haber combatido con estas razas y de que ellas vivían desde hace mucho tiempo en nuestro planeta, convivían con nosotros. Obviamente, en contexto muy diferente al nuestro, bajo superficie. Y bueno, esto nos da pie para decir que en estos conceptos del conocimiento hermético, como es arriba es abajo, siempre hablamos de razas positivas y de razas regresivas. El tema de las razas regresivas, que generalmente están representadas por los reptilianos, después lo vamos a ver cómo se replican nosotros en nuestra fisiología y ahí vamos a entender por qué los reptilianos responden a esto de la supervivencia, y tratan de suponer, de preservarse por las demás razas. Esto tiene que ver mucho con nuestro pasado. Uh -huh. Ustedes saben que con Fernando tenemos nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, donde estudiamos permanentemente y enseñamos acerca de los misterios del hombre antiguo y su encuentro con estos seres alienígenas. Y desde estos tiempos remotos de la humanidad, los reptiles han estado presentes, y el hombre antiguo, a través de su arte, los ha representado, ha dejado un registro que hoy conocemos a través de los hallazgos arqueológicos, un registro de la visita, la presencia y el intercambio con estos seres reptiloides. El culto a serpientes, Sí. que lo encontramos por todo el planeta, y podemos ir dando, bueno, algún vistazo aquí y allá en el planeta, Fernando, de dónde se han encontrado estatuillas y pinturas rupestres que dan cuenta de que los reptiles estuvieron en el planeta tal vez desde mucho tiempo antes que el humano. Sí, es cierto, a través de diferentes culturas, de pueblos separados por miles de kilómetros, vemos que el mito se vuelve a replicar y que tienen puntos en común, en algunos casos la formación de la entrega de conocimiento al humano, en otros casos son los actores principales de la existencia del ser humano a través de la modificación genética. Vamos a ir con Claudia a ir repasando algunas culturas, algunos pueblos que hacen referencia a la serpiente como un elemento o un animal de poder que actualmente en la actualidad, digamos como sociedad avanzada, también conservamos esos íconos, por ejemplo, en el caduceo de la medicina. Claro que sí, la simbología se hace presente hasta el día de hoy. Ellos estuvieron desde el principio de los tiempos. Para muchos son los ingenieros, genetistas, que dieron vida a lo que hoy conocemos como el Homo sapiens Tal sapiens, ¿no? cual, tal Y bueno, cual. ya en la Biblia los vemos, Fernando, tanto en tradiciones hebreas como cristianas, está presente la serpiente. Recordemos en Sí, el sí. famoso mito del jardín del Edén, donde aparece esta serpiente que tienta a Eva para comer la manzana, en todo un alegoría, una metáfora de lo que era lo prohibido para el humano, para el prototipo adámico de aquel tiempo, lo que sí podía y no podía hacer en aquel gran laboratorio genético donde se encontraban los primeros humanos.
y aparece esto en forma de serpiente que habla, que camina por el jardín del Edén, que se comunica con estos primeros humanos, por lo cual nos queda la duda, ¿era una serpiente tal cual como la conocemos hoy o estamos hablando de una raza que podía pararse sobre sus piernas con una apariencia antropomorfa, pero con características reptiloides? Para muchos, esta serpiente, que para las religiones fue considerada demoníaca, la que tentaba hacia el mal camino o hacia el pecado, para muchos es considerada la figura del propio Enki, que venía a advertir a esos primeros humanos acerca del conocimiento y el despertar hacia una sabiduría que era negada por el Dios creador Enlil. Tal cual, este relato de Enki como el ingeniero genetista y de lo que se habla en la Biblia en plural, de que hicieron al hombre a imagen y semejanza de nosotros, está hablando de que evidentemente no era un solo Dios, sino que eran varios. Y allí hace un paralelismo Madame Blavatsky en uno de sus libros, el libro antiguo de Dizan, que está basado en muchos relatos del sánscrito, cuando estuvo por el Tíbet, por Bután y por el reino de Sikkim, donde a los dioses se los denominaba nagas o serpa, y de ahí serpa vendría, según ella, este vocablo tendría un paralelismo con el serpi o nefilín, y ahí servió la palabra nefilín, que es lo que se manifiesta en los textos de la Biblia. Entonces estos nefilines serían dioses reptiles o una civilización avanzada reptiliana, antropomórfica, que dio origen al ser humano. También en América encontramos la figura de la serpiente. Para muchos, desde la antropología, es considerada un símbolo de conocimiento, y para otros relacionadas con las razas reptiles de las cuales estamos hablando hoy. En Mesoamérica recordemos a Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada con un rostro reptil, que en muchas ocasiones tomaba forma humana, ¿no es cierto?, de un hombre alto, muy alto, blanco, barbado, de tez clara y cabellos rubios, ¿no? Y con un báculo en la mano, que es otro elemento común en todas las iconografías de los dioses, ¿no? Así es. También recordemos que se va a presentar esta serpiente también en Sudamérica, en todo lo que es los Andes, como un animal de poder y que representa al inframundo. Por ejemplo, para los incas, ¿no? Sí. El pueblo aymara, ellos consideran a los animales como representaciones energéticas de estos dioses que dominan las fuerzas de este mundo, ¿no? Y la serpiente aparece allí representada y la tenemos hoy en día en forma artística en todos los Andes. Tal cual, volviendo a Mesoamérica, lo que era Quetzalcóatl para los aztecas era Kukulcán para los mayas. Y en su libro Chilam Balam, ellos hablan de que los primeros habitantes de la península de Yucatán eran los chanes o gente serpiente, que habían llegado desde el este por mar, guiados por Itzama, el dios serpiente. Vemos cómo se va replicando esto de que eran dioses, eran serpientes y eran los que contenían o los que preservaban el conocimiento que brindaban a los humanos. En algunos casos en forma de una relación benéfica, en otros no tanto, porque si nos vamos hacia el África, Claudia, estamos hablando del pueblo de Ogón, que si bien les entregaron cierto desarrollo desde lo social, también tuvieron encuentros bastante cruentos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, recordemos en lo que es el sur de África, ¿no es cierto?, el famoso Chitauri, que podríamos compararlo con estas razas, como decís vos, del norte de África, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los dioses Nomo. Estamos hablando de razas que tienen apariencia antropomorfa, pero con cabezas de cocodrilo o de reptiles como serpientes, ¿no? Tal Y cual. que son hostiles, que vienen, sí, traen conocimiento de alguna manera, son muy respetados y temidos, y siempre van a extraer algo del humano, o su energía Sí, vital, o inclusive la sangre, ¿no? Hay muchas leyendas y mitos acerca de los famosos Chitauri,
contados por el famoso credo mutua, ¿no es cierto?, Claro. allí en Era Sudáfrica. una, y es una leyenda y una parte de la mitología del pueblo zulú, ¿no? Donde ellos también intervienen en la genética del hombre, porque en este mito se habla de que anteriormente a la presencia de estos seres reptilianos que nos modificaron genéticamente, éramos andróginos, ¿no? Otro tipo de seres donde teníamos otra percepción mucho más amplia que la actual, y nos llevaron a este universo dual, hombre y mujer, nos separaron de ese estado de androginia y obviamente mmm, recibimos genéticamente muchas de sus características, mucho de lo que nosotros presentamos en nuestra genética tiene que ver con los reptilianos, y esto lo vamos a hablar dentro de muy poquito, en un descubrimiento que se hizo en la década del 70 en el siglo pasado. Pero sigamos recorriendo el mundo y nos vamos ahora hasta China. Y lógicamente allí también vamos a encontrar la presencia de los reptiles. Y ustedes dirán, claro, los dragones, ¿no? Uno piensa en alguna figura representativa artísticamente, hablando de China y su mitología, y pensamos en los dragones alados, ¿no? Pero también recordemos a una diosa, la diosa dadora o creadora de vida, que dentro de la cosmovisión china aparece con cabeza de mujer o de princesa china, pero el cuerpo de una serpiente. Se trata de la diosa Nuwa. Ella es la dadora de vida y hay muchas representaciones de ella donde la vamos a encontrar con esa apariencia, para muchos considerada la diosa blanca, una diosa que viene trayendo el conocimiento y la vida a este mundo. Me quedé con este nombre, la diosa Nuwa, muy similar al concepto, al vocablo Nomo del pueblo Dogon en África. Vemos cómo los nombres se van repitiendo y se van, digamos, distorsionando de acuerdo a el entorno cultural de donde esta relación entre hombres y reptiles se manifiesta. Hablando de la cultura china, en el libro más antiguo de los chinos, el Rey Bi se llama el libro, ahí se hace mención de cuando los dragones convivían pacíficamente con los humanos. Fíjate cómo replicaría en cierta manera lo que comentaban los sumerios, ¿no? Que ellos convivían con los dioses, estos dioses que podrían ser reptilianos, y que siempre estamos con esa pregunta si los Anunnakis eran reptilianos o no. Hay muchos indicios de que parece que sí, que podrían llegar a serlo. Claro que sí. Estaba recordando también, Fernando, todo el territorio del actual Egipto, donde también están presentes las serpientes, ¿no es cierto?, en todas las representaciones que van a hacer ellos en los templos, y no tanto en las pirámides, porque sabemos que allí no hay inscripciones, pero sí en el Valle de los Reyes y en otros templos vamos a encontrarnos con la serpiente, y sobre todo en un templo dedicado al dios cocodrilo, el dios Sobek, que también es considerado el dios creador del mundo para los egipcios, representado con cabeza de cocodrilo y cuerpo de hombre. Sí, y la diosa Diopta, que era una diosa con cabeza de cobra, la cual tenía el sol Ra sobre su cabeza, valga la redundancia, también se manifestaba como diosa creadora y diosa de conocimiento. Vemos en distintas expresiones de distintos pueblos cómo, volvemos a repetir, el concepto de conocimiento está asociado a la serpiente. Y bueno, Esculapio, que era uno de los médicos de la antigüedad en Grecia, él utilizaba las serpientes como elemento de conocimiento, de cura, ¿no? Un elemento, un ícono que se ha replicado en el tiempo y que hoy por hoy el mundo científico, sobre todo el médico, utiliza como elemento identificatorio de esta disciplina, ¿no? Vemos que está inmerso, muy arraigado en nosotros, inclusive en algunas culturas, convivir con serpientes. Hay lugares donde se las cría y se le da un lugar preferencial, sobre todo en las aldeas
del interior de la India. Así es, estaba recordando justamente los nagas, ¿no? Estos dioses serpientes de India. También en Australia vamos a encontrarnos la serpiente arcoíris, Exacto. justamente creadora del mundo para la cultura australiana. Fíjense cómo el tema o el concepto de Dios creador o diosa creadora de vida o del mundo está sí o sí relacionado siempre con los reptiles. Y lo encontramos en libros de amplia literatura y que es reconocida como representativa de la India, como el Mahabharata. Allí vamos a encontrar, o el Ramayana también, como estos dioses serpientes entregaban conocimiento y en algunos casos eran bastante bélicos, ¿no? Belicosos, ¿no? Con respecto al ser humano. Pero ellos marcaban la agenda del desarrollo del humano, ¿no? Es interesantísimo esto. También Sí, aquí en la cultura de nuestros pueblos se sí, hace sí, quiero referencia. recordar en último lugar, y no menos importante, ¿no es cierto?, la cultura, la mitología, la cosmovisión shuara, ¿no es Claro, cierto?, de Ecuador, allí en la selva amazónica. Hemos hablado en pasados programas de las cuevas de los tallos y toda la historia que hay acerca de aquel fantástico lugar, la biblioteca metálica que descubre Juan Morix y demás. Bueno, dentro del mundo shuara, que son quienes habitan la selva en aquella región, de Ecuador, también está el mito de la serpiente creadora y la que custodia las cuevas de los tallos. Ellos la llaman Zunki, y Zunki vendría a ser, según algunos investigadores, como Manuel Palacios, un investigador ecuatoriano que ha dedicado largos años de su vida a investigar tallos con toda su tradición y leyenda. Él hace un paralelismo entre Zunki y el dios sumerio Enki. Dice que es la misma figura, ¿no?, claro. representativa, que de alguna manera es protector del mundo Shuara, pero a su vez es muy temido y respetado, ¿no?, porque él habita en esas profundidades. Por eso los Shuaras descienden solo una o dos veces al año. No es que hagan paseos turísticos como ahora está tan de moda. Para ellos es un espacio sagrado. Tal cual, hablábamos de los mitos y leyendas en donde se encontraba esta relación de los hombres con los dioses reptil y que posiblemente en esto de la genética que ellos hayan implementado como civilización avanzada sobre los primeros primates que iban evolucionando como mamíferos aquí en la Tierra, han dejado su huella. Y en la década del 70, 1970, el doctor, el neurólogo Paul MacLean, él definió el cerebro triuno, que fue un antes y un después en la neurología. En ese cerebro triuno, o conformado por tres partes, nos habla del cerebro reptil, el que está más en el interior, el cerebro más primitivo que corresponde a nuestra fisiología y que responde a los hábitos de supervivencia y reproducción. Por eso hablábamos que tenemos esas características tal cual se manifiesta en la naturaleza, en los cocodrilos, en las serpientes. La supervivencia, es decir, luchar por sobrevivir, ya es el hecho de que, por ejemplo, cuando desoban las crías, ¿no? Pues sabemos que son vivíparos, la madre no está al pendiente del desarrollo de ese animal pequeño, sino que eclosiona el huevo y cada uno se las arregla, digamos, están adaptados o diseñados para sobrevivir y luego reproducirse. También después tenemos el segundo cerebro, que es el cerebro mamífero o sistema límbico, lo tienen todos los mamíferos y que manifiesta esta parte de emocionalidad que tenemos los mamíferos, ya sean animales conscientes o inconscientes, un perro, un gato, todos los animales cuidan de sus crías, así como lo hace el humano. Y después nosotros nos diferenciamos por el neocórtex, la parte prefrontal que tenemos en nuestro cráneo, que es la que nos da el proceso cognitivo, el saber que existimos, que vamos viviendo y que podemos definir cómo actuar ante determinadas circunstancias, sino no por reacción, sino por discernimiento, ¿no? Por eso hablábamos de que posiblemente este mito sea una realidad, de que esta raza reptiliana desarrollada haya hecho ingeniería genética con los primeros primates
y el resultado somos nosotros. Claro, y tenemos ADN reptil en nuestra sangre, ¿no? De eso estamos hablando, el código reptil, así se llama el programa de hoy. Y quería terminar un poco haciendo esta revisión muy rápida, porque hay tanto y tanto para hablar, ¿no es Y cierto? tantos mitos de distintos Sí, nos pueblos, llevaría más de los un celtas programa. también. Sí, sí, claro que sí. Pero quería recordar, Fernando, aquella estatuilla maravillosa que hemos hecho en más de una oportunidad. Ustedes saben que somos artistas plásticos y siempre nos piden esa estatuilla, que es una diosa reptil, pero con cuerpo de mujer, con pechos, que está amamantando a su cría, un bebé que es mitad humano, mitad reptil, con una cabeza reptiloide, ¿no es cierto? Y que fue encontrada esa estatuilla en la ciudad de Ur, la antigua Ur, hoy en día territorio de Irak, en 1923 por Sir Leonard Woolley. Él la encontró, la excavó, hizo una excavación, sacó muchísimas piezas extrañas, entre las cuales estaba esta estatuilla pequeña de no más de 20 centímetros, luego encuentra otras similares, pero hay una en particular, que es la que estamos viendo ahora en imagen, que está amamantando a un bebé, a una cría, pero tiene apariencia de reptil y de humanoide, ¿no? Humanoide. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Y les voy a dejar un concepto de paralelismo para que ustedes mismos se den respuesta en función de, digamos, de sus creencias. Esa figura que comenta Claudia está representada como iconografía dentro de la religión católica como la Virgen María y Jesús. Y fíjense que esto está tomado de Isis y Osiris, esta en representación de los dioses egipcios, que a su vez ellos brevaron en los sumerios, ellos tuvieron esta influencia de los sumerios. Entonces, fíjense cómo volvemos a replicar este concepto que está en el inconsciente colectivo y los traemos hasta el siglo XXI. ¿Cuánto de verdad hay en esto? Y no entremos en el camino o en la senda de la conspiración, donde se habla de que todas las familias de las casas reales europeas y no tan europeas son de origen reptiliano. Sí, hay mucho más para hablar sobre este tema, Fernando. Nos queda el tema de las cuevas, que también es apasionante. Hay una cueva enorme en Vietnam. Vamos a hablar en otros programas de un mito, una historia que no sabemos qué tan cierta sea, pero que ha corrido muchos ríos de tinta escribiendo acerca de un leñador que se encuentra con un ser reptil, ¿no es cierto? Y esto ocurre en pleno siglo XX y a partir de allí se teje toda esta historia de que en las cuevas y en los mundos subterráneos habitan ellos, los reptiles. Esto fue en la década del 90, ¿no? En Así es. Vietnam. Así es. Qué Y bueno, estamos interesante. hablando de un leñador que él estaba en realidad haciendo, talando, ¿no es cierto?, haciendo eh, tala de árboles en una zona que estaba Prohibido, prohibida, y claro. así es como se va metiendo por un sendero hasta que encuentra esta cueva, que al día de hoy es considerada la más grande del mundo, ¿sí? El Parque Nacional Phong Nha Ke Ban, allí se encuentra la cueva Son Dong, que está en el sudeste asiático, allí en Vietnam. Es la cueva conocida más grande del mundo al día de hoy, con 3 millones de años, 200 metros de altura, 170 de ancho y una extensión de 5 kilómetros. Se Y dice una, que allí adentro sí, estaría estos por lo seres, menos estos un seres. ser que fue visto allí Bueno, caminando. los zoólogos consideran y los biólogos que tienen su propio ecosistema, que ha evolucionado en forma separada al entorno eh, selvático donde se encuentra la boca de esta gran caverna que fue revelada en el 2009 por la Agencia de Estudios de las Cuevas a través de espeleólogos británicos. Así que bueno, mucha información para este programa Código Reptiliano donde nosotros solamente alcanzamos a darle la punta del ovillo para que ustedes hagan sus propias investigaciones. Seguiremos con estos temas apasionantes, viendo las diferentes razas y por supuesto sus agendas, que son, por cierto, muy variadas. Nos veremos el próximo jueves, como siempre, aquí en este canal FM Mantra. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.